Uno de los primeros plugins que se deberían instalar en nuestro WordPress es aquel que de alguna manera, nos fiscalice todo lo que sucede de entrada y salida de usuarios a la hora de tener nuestro blog funcionando. ¿Por qué? Porque una de las partes más interesantes de nuestro blog precisamente es saber qué sucede con los usuarios, qué sucede con nuestras publicaciones, si son bien vistas, si son usadas, si son leídas, cuánto tiempo son leídas, desde dónde se leen, con qué buscador se leen. ¿Por qué? Porque al final de alguna manera, es el síntoma de nuestro plan de comunicación. Esos síntomas pueden ser en positivo o en negativo y por lo tanto tenerlos controlados y analizados es muy importante. Bueno, hay diferentes plugins que hacen esta cuestión de fiscalización. Esos son los que se llaman plugins de analítica web, ¿no? Plugins que almacenan información para después ser analizada. Podemos clasificar estos plugins de dos maneras diferentes o de dos tipologías diferentes. Por un lado, los plugins que almacenan en nuestra propia base de datos de nuestro blog la información y plugins que almacenan esta información de manera externa. Vamos a ver ahora un plugin que almacena la información en nuestra base de datos y ya más adelante veremos otro tipo de plugin que lo analiza o lo almacena fuera de nuestra base de datos. Bueno, para instalar este plugin, el plugin que en concreto es el Counter Per Day, solo tenemos que irnos a la parte de plugin, como habíamos visto antes en la anterior vez, y le damos a añadir nuevo. Ahí localizamos el plugin en concreto, que en este caso es el Counter Per Day. Uno de los plugins que mejor valoración tiene, que recomiendo por su flexibilidad y por su sencillez a la hora de instalar y configurar, pero por su gran potencia una vez que lo tenemos instalado y configurado, ¿no? Bueno, le damos a la opción de instalar y cuando ya hemos acabado la opción de instalar, que ya lo hemos visto en el anterior capítulo de instalación de plugin, cuando regresemos a nuestra lista de plugin vamos a tenerlo aquí ya instalado, ¿vale? Como es el caso en el cual ya tenemos el plugin instalado, ¿vale? Aquí ya en todo caso lo podríamos incluso desactivar porque no nos interese o hacer los ajustes pertinentes, que sería una parte interesante. Lo más interesante de este plugin es que una vez ya instalado sin hacer y activado, sin hacer más configuraciones ninguna, ya es un plugin que está funcionando. ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a ver su analítica o su almacenamiento de información? Pues dentro del escritorio, en el apartado de escritorio, en el menú de la izquierda, tenemos una opción que es ahora Counter Per Day. Si hacemos clic, vamos a ver una gráfica de cómo ha ido evolucionando las visitas a nuestro blog. Está claro que el blog lo acabamos de empezar y por lo tanto las visitas aquí están planas, pero ahí aquí empezamos a tener alguna que otra visita. Vale, aquí vamos a tener datos informativos como el total de visitas, ya sea de lectura, de visitantes conectados por mes, cuánto se lee por mes, los últimos conteos, las últimas visitas que se han tenido, por qué páginas se entran, con qué navegadores, desde qué países, con qué idioma, ¿vale? Con lo cual es muy interesante porque nos analiza exhaustivamente qué está sucediendo con nuestro blog. Esto es interesante sobre todo cuando hacemos una publicación y queremos saber si está teniendo la efectividad que planteamos. Nosotros publicamos siempre algo en un blog porque queremos que esto sea efectiva, que se difunda, que llegue a los usuarios que creemos que llegue a nuestra comunidad. Para eso también utilizamos las redes sociales, para llegar a lo que nosotros queremos llegar. Pero claro, muchas veces nos quedamos ahí sin saber a ciencia cierta si eso está llegando. Si no hay feedback, si no hay comentarios, no sabemos qué está sucediendo. Si tenemos este plugin, no necesitamos el feedback porque aquí ya nos está dando un parámetro bastante interesante de si la información está llegando o no está llegando correctamente, ¿no? Si queremos ver, por ejemplo, un plugin que ya este mismo plugin ya lleva tiempo siendo utilizado y por lo tanto vamos a ver aquí cómo la estadística funciona perfectamente y lleva ya un recorrido suficiente para que tenga más datos, ¿no? Vamos a esperar a que se conecte y nos vamos, lo que les decía, dentro de escritorio, al Counter Per Day, ¿vale? Y vamos a ver ahora una estadística muchísimo más activa, ¿vale? Bien, con muchísima más activa, mucho más datos. Claro, lleva más tiempo, con lo cual hay más actividad, ¿no? Bueno, pero una parte interesante también de este plugin es que si nos vamos justamente dentro de los ajustes del plugin, ¿vale? Y nos vamos a Google, al Counter Per Day, que lo tenemos aquí, dentro de los ajustes, ¿bien? Vamos a poder ver una tabla de IPs que han estado entrando en nuestro sitio, en nuestro blog, con un número que yo le voy a determinar. Por ejemplo, yo lo que tengo en esta tabla son las IPs que hacen más de 10 ping, más de 10 accesos a mi blog en los últimos 7 días, ¿vale? Y una curiosidad,
que esto es una curiosidad, pero bueno, puede ser válido en algunos momentos. Si yo hago clic sobre la IP, me enlaza a una aplicación de la UltraEdge que lo que hace es enlazarme con Google Earth y me geolocaliza esta IP en un mapa de Google. Bien, vamos a esperar un poquito que se cargue y vamos a ver aquí ahora cómo va a aparecer el mapa de Google geolocalizado. Si yo hago ahora aquí, me acerco suficientemente, voy a encontrar perfectamente dónde está geolocalizado esta IP. Que incluso si yo aplico el Google Street, me puedo ver una visión más o menos de lo que ha sucedido en ese sitio, a ver si tiene Google Street activado. Claro, si hay algunos sitios que no lo tiene, por ejemplo, este no lo tiene. Bueno, aquí veo que sí lo tiene, ¿vale? Bueno, pues, ¿vale? Este sería el lugar desde donde estaría saliendo, alguno de estos sitios, de donde estaría saliendo la IP que ha entrado 10 veces en los últimos 7 días a mi blog, ¿vale? Esto tiene un especial interés dependiendo del plan de comunicación y dependiendo de los objetivos. Si no tiene si no hay objetivos, si no hay plan de comunicación, sencillamente es un dato anecdótico, ¿no? El que salga desde ese sitio. Pues nada, amigos, este es el Counter Per Day, un gran plugin para fiscalizar todo lo que sucede desde en nuestro blog y que almacena la información dentro de la base de datos de nuestro blog.